19 de noviembre. Esta pequeña charla, meditación, parte de la predicación del domingo pasado, que se hizo sobre una serie de predicaciones que estamos iniciando de Viviendo en la Gracia. Y Viviendo en la Gracia tiene que ver con esa gracia admirable para perdonar a un pecador tan vil como era yo. Y pensando en esto, en lo que puede hacer Dios a través de su gracia, que tiene que ver más allá de la salvación, tiene que ver con la santificación también. Esto sale de una reflexión acerca de John Newton, el famoso autor del himno Gracia Admirable. Él vivió por los años de 1740 y algo. Y fue en esas épocas cuando él, habiendo sido formado en la dura actividad marinera, como dedicado a la venta y compra y venta de esclavos y más que nada a la explotación de seres humanos del continente africano que se llevaban a Europa y a América sobre todo. Después de ser un terrible asesino y un hombre cuyo corazón estaba suficientemente endurecido, el Señor lo convirtió. El Señor actuó sobre su vida en una ocasión, en una tormenta, cuando él mencionó acerca de la misericordia de Dios. Y en esa ocasión la tormenta minoró, el barco se salvó, y a partir de entonces John Newton empezó a una vida cristiana que lo llevó a escribir muchos más himnos más allá de Sublime Gracia, y no tan solo a eso, sino a ser pastor de una iglesia anglicana, en donde iba mucha gente a escucharle, porque era un hombre que hablaba de la gracia de Dios, pero no tan solo eso, sino vivió la gracia de Dios. Y es lo que queremos que pase, que nosotros vivamos la gracia de Dios, que más allá de la salvación, Dios empiece a actuar y lo siga haciendo en mayor medida para este próximo año. Por eso, lo que hoy trataremos, Viviendo en la Gracia, es ser edificadores de las relaciones. Las relaciones. ¿A quién le gusta estar en una casa con falta de armonía? O en un negocio que tú entras y se están enojando los empleados, o el jefe está hablando duro con la gente que tiene a su alrededor. A nadie. Queremos nosotros ser edificadores de relaciones. ¿Qué es lo que destruye las relaciones? Las relaciones se destruyen por la soberbia, y la humildad las edifica. Proverbios capítulo 13, versículo 10 señala que por la soberbia solo viene la contienda. Es decir, soberbia y contienda destruye relaciones. En una comunidad, en una familia, en una iglesia, en una empresa, donde hay un soberbio, va a haber contienda. También en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, en el Nuevo Testamento, señala que Dios resiste a los soberbios. ¿Cuáles son las señales de la soberbia? La poca oración. Porque yo puedo. Porque no necesito a Dios. No necesito orar. La ira no controlada. El enojo no controlada. Hay molestia por no tener el control. Cuando algo se sale del control, yo exploto. Soberbia. Compararme con otros. Mi trabajo es mejor, mi pareja es mejor. O bien ver a otro que le va mejor. Y entonces nosotros empezar a señalarlo como un narcotraficante, como una persona que está robando. Tenemos un problema de soberbia. Un día un viejo león se despertó y se levantó y se sintió con mucho ánimo, así es que su pelo estaba brilloso y él había cazado anteriormente y le había ido bien, y así fue caminando por la selva y entonces vio a la víbora y le preguntó: víbora, ¿quién es el rey de la selva? Y el león le dijo, y la víbora le respondió: por cierto, pues tú serás el rey de la selva. Y se fue porque se ve que tenía ganas de pelear. Un soberbio león siguió caminando y le dijo al cocodrilo: dime, ¿quién es el león de la selva? Y el cocodrilo le dijo: pues tú eres el rey de la selva. Y el león siguió en su soberbia hasta que llegó con el elefante y pensando que iba a recibir el mismo trato, le preguntó: ¿sabes quién es el rey de la selva? El elefante no estaba para humor
le agarró de la trompa y lo levantó y lo azotó 2 veces y lo fue a tirar metros allá. El pobre león, todo golpeado, manchado por el polvo y humillado por la derrota, nada más alcanzó a decir: bueno, era tan solo una pregunta. La soberbia. Dios resiste a los soberbios. ¿Tú conoces algún soberbio? Yo sí. Lo tienes enfrente. Tengo una tendencia a la soberbia. Y no quiero que el Señor se detenga en su trato hacia conmigo. Quiero que fortalezca su personalidad. Dios no es soberbio. Dios es humilde. ¿Qué ataca la soberbia? La humildad. La humildad destruye la soberbia y edifica las relaciones. La humildad nos libera de nuestra soberbia. ¿Y cómo se toma la humildad? Se aprende de los niños. Jesucristo dijo: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. El mayor ejemplo de niño es Jesucristo. Él, en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó de sí mismo. Otra cosa que ayuda a eliminar la soberbia es la mansedumbre. Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia. La mansedumbre tiene que ver con: yo no tengo el control. Dios es soberano. Lo que hacen los demás no está bajo mi control. Lo que sí está bajo mi control es la solicitud que hago y la voluntad que pongo en responder a su llamamiento. En eso, si acaso, tengo el control, pero en lo demás no. Y cuando estamos soberbios, no aceptamos que otra persona haga algo diferente a lo que pensamos. Otra cosa que destruye la soberbia y hace humilde el corazón es aprender a ser modestos en las costumbres, en el vestir. Me acuerdo en una ocasión, estando yo trabajando en un banco, nos acababan de dar un bono y uno de los ejecutivos que trabajaba con nosotros un día llegó y estaba muy contento, luciendo un hermoso reloj Rolex, pero lo lucía, lo ponía enfrente de nuestro escritorio y si se ubicaba en un escritorio levantando la mano era para mostrar su reloj. Estaba orgulloso, no era modesto, y eso le valió, porque al otro día, estando él por Insurgentes, ¿saben qué hizo? Estando manejando, bajó la ventana y que ubicó en el parabrisas, con la mano, evidentemente mostrando el reloj Rolex que se había comprado. Efectivamente, lo que tú piensas, llegó un asaltante, le apuntó con la pistola, le dijo que se bajara. Este amigo se bajó y corrió y le dispararon en la pompa. Menos mal no tocó ningún hueso, simplemente le atravesó, pero ahí mismo se hincó y le dice: no vengo por tu carro, vengo por tu reloj, dámelo. Este hombre aprendió lo que significa que Dios resiste a los soberbios. Otra cosa que destruye las relaciones es la falta de cortesía. Mira, nosotros somos personas tratados en un ambiente familiar a veces muy duro. Entre los hermanos somos pocos corteses y muy competitivos. A veces también los papás nos hablaron muy duro y nosotros tendemos a hacer lo mismo. Eso sí, si se trata del trabajo, en la iglesia o en otros lugares, somos los más corteses, pero ¿qué tal con los nuestros? Somos muy descorteses. Por eso te invito a que seas cortés, a que anheles la cortesía. La gentileza es algo que edifica las relaciones, es lo contrario a la falta de cortesía. En Tito capítulo 3 versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino sean amables, mostrando toda mansedumbre. Dios es un Dios amable, gentil. Por eso en el Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas. ¿De dónde viene la gentileza? Viene del gozo. Filipenses 4:4 y versículo 5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. De lo que más me impactó
de Jesús es su gentileza. Esas son de las cosas que en principio a mí me cautivaron, porque empecé a leer los evangelios y descubrí que Jesús a nadie le dijo que no. Todas las personas que se acercaron a él recibieron trato amable. Aún me sorprendió cuando Jesús, al sanar a la persona, le decía: tu fe te ha sanado. Tu fe. Esa clase de cortesía de parte de Dios es hermosa. Quiere siempre estar levantándonos. También la cortesía y la gentileza viene de la tolerancia. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 6, habla acerca de que nosotros, bueno, en el caso de Pablo fue ganando a los corintios a través del conocimiento de la verdad y la tolerancia y la bondad que mostró. ¿Cómo ves? ¿Crees que podríamos para el próximo año pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de ser edificadores de relaciones? ¿Por qué no anotamos? ¿Por qué no anotas esas dos partes? Humildad contra soberbia y gentileza contra falta de cortesía. ¿Te parecería? Que Dios bendiga.